Bueno, hay que tomar en cuenta mucho lo que es un comportamiento adictivo antes de especificar bien y dividir la parte de las sustancias con la parte comportamental como tal. El comportamiento adictivo va a dar lugar a lo que son las nuevas adicciones de la nueva era. Entre estas podemos hablar la adicción al internet, la adicción a los juegos, la adicción al trabajo, como ustedes ya bien lo habían mencionado, también la adicción al sexo y adicción a otras actividades que ya se vuelven irregulares debido a que causan mucha disfunción a nivel familiar, ¿no? Cuando hablamos en relación a lo que son las sustancias, tenemos que tomar en cuenta que ha cambiado mucho esto en relación a través de los años. Si bien hace unos 10 años atrás en Bolivia hablábamos de lo que son las drogas y del consumo ilícito de las drogas como el alcohol, como la marihuana, como los inhalantes, ahora hay que hacer un hincapié en que esto ha ido incrementándose, pero para diversas sustancias. Por ejemplo, hace 10 años atrás se hablaba de que había un porcentaje no muy elevado de consumo de marihuana. Sin embargo, en los últimos 5 años este consumo se ha ido incrementando, incluso llegando a triplicarse. Ahora, hay además el consumo a la adicción a la nicotina, a la cocaína, a los opiáceos, heroína, metanfetaminas, metadona, pero realmente es una infinidad impresionante. La consulta para Gabriela, a ver, ¿cuándo pasa a ser identificado algún placer que nos provoca hacer alguna actividad o algún producto de consumo? ¿Cuándo pasa a ser identificado como una adicción? ¿Cuándo pasa del placer simple y sencillamente porque nos gusta a una adicción peligrosa? ¿Dónde está la frontera? Bueno, en el caso de todas las adicciones, el hilo es bastante delgado entre lo que viene a ser esa satisfacción dentro de lo equilibrado a lo que viene a ser la adicción. Cuando ya hay una conducta compulsiva hacia la actividad, lógicamente ya estamos hablando de una adicción. Vale decir, pero que no es lo mismo la adicción hacia las actividades que la adicción hacia las sustancias, como mencionaban hace rato. En el caso de las sustancias no hay un nivel aceptable ni hay un nivel de equilibrio como en el caso de las actividades cotidianas que pueden generar adicción. Hay personas, como dices, adictas a cocinar, adictas a tomarse fotografías. Hay adicciones bastante inusuales, ¿no? Pero la compulsión es el límite que hace que esa conducta o el consumo de cierto alimento o el consumo de una sustancia llegue a convertirse en una adicción. ¿Qué entendemos por compulsión para la gente que nos está viendo en este momento? Exactamente. Bueno, la compulsión es el hecho de tener la necesidad y de repetir la conducta de consumo. Es repetir y repetir y repetir porque ya no se halla satisfacción en un consumo moderado o en hacer la actividad de manera moderada, sino que necesitas hacerlo constantemente y cada vez con mayor intensidad para poder llegar a sentir el mismo nivel de placer que sentías haciéndolo de manera equilibrada. Ahora, cuando hablamos de sustancias, adicción a sustancias, muchas personas lo primero que se imaginan es justamente sustancias ilegales, ¿no? Drogas que son distribuidas por los narcotraficantes, pero en muchos casos no es así. La adicción también puede ser generada por los medicamentos. Hay muchas personas que son farmacodependientes y estas sustancias que sí son legales, son distribuidas en farmacias, se las encuentra incluso en supermercados, pueden generar adicciones tremendas. Tenemos unos cuadros que yo les invito a que podamos revisar de algunos medicamentos que realmente son muy adictivos y pueden traer serias consecuencias, como por ejemplo lo nombraba ya Víctor Hugo, que son los opiáceos, como el Vicodin, el Oxycontin, el Percocet y la morfina. Estos son medicamentos que tienen bajas dosis de heroína y sirven para tratar fuertes dolores en el corto plazo. Otros medicamentos muy adictivos son las benzodiazepinas, como el Xanax, Clonopin y el Valium. Estos medicamentos se utilizan para tratar ansiedad severa y ataques de pánico y pueden generar dependencia física que realmente es severa, incluso de una forma que a veces no se puede ni siquiera dejar las benzodiazepinas. Puede ser mortal el hecho de dejarlas. Este efecto puede generar incluso un paro cardíaco en aquellos pacientes que quieren dejar estos medicamentos. Y otros medicamentos que generan mucha adicción está como el Ambien, por ejemplo, un medicamento muy efectivo para dormir, pero es muy fácil volverse dependiente de este medicamento. Incluso no se podría llegar a dormir luego una vez que se lo usa. ¿Qué otros medicamentos, así como estos, doctora, hay que sean realmente adictivos y puedan generar esa adicción de la cual es difícil de salir? Pues yo creo que has hecho mucho hincapié, en especial en los medicamentos como las benzodiazepinas, que son los que generalmente utilizamos cuando hay cuadros de ansiedad,
pero el problema radica no tanto en el uso de estos medicamentos, sino en el mal uso por parte del paciente de los medicamentos. Muchas veces cuando ellos acuden a un profesional y se le empieza a dar la medicación, se le da con dosis y se le hace un control cada cierto tiempo. Sin embargo, debido a la falta, digamos, de cobertura en relación a lo que es la enfermedad mental, es que ellos tratan de no ir, piensan que con esta dosis se van a mantener estables todo el tiempo y no saben bien las consecuencias que puede acontecer el no dejar la medicación, el disminuir la dosis o el tomar indiscriminadamente los medicamentos. Hay algo que sin duda yo creo que vamos a conseguir todos, que cuando la adicción va por una droga o por el alcohol, evidentemente, bueno, se siente a simple vista el daño que va ocasionando a la persona, anímicamente, ¿no es cierto?, físicamente, moralmente, la persona se va derrumbando, se hace tan dependiente cuya lucha por salir de aquello se hace realmente complicada, pero es muy evidente. Ahora, ¿cuán evidente son los daños cuando la adicción va a otros factores, no actividades? Por ejemplo, decíamos al trabajo, adicción a los ejercicios, cuando estas ya son actitudes compulsivas, incontroladas, ¿no es cierto?, de querer hacer las cosas una y otra vez, sin medir los daños. Hablemos de esos daños precisamente, hasta dónde puede llegar el daño causado por una adicción al trabajo o al ejercicio, entre otros, ¿no es cierto?, no precisamente drogas, para que la gente entienda de los riesgos en los que estamos. Exacto, bueno, como todo desequilibrio, lógicamente afecta la parte social, la parte bio, la parte psico de la persona, ¿no? Toda compulsión. Entonces, en el caso de la adicción a actividades específicas, hablemos del trabajo, por ejemplo. Lógicamente, la persona ya va a empezar a aislarse de lo que es su entorno social más cercano, aislarse de la familia, aislarse de la pareja, de los amigos, amigas, etcétera. A partir de ahí, ya va a generar malestar en el relacionamiento social. O sea, como que va dejando el resto de las cosas. Exacto. Y se concentra como el caballo de carrera en algo específico y solamente le interesa aquello. Exacto, desestabilizando completamente lo que son las relaciones sociales que tiene con el entorno. Lógicamente, la parte biológica tiene bastantes consecuencias por el nivel de ansiedad que le genera esta adicción al trabajo, la falta de sueño, o el sueño excesivo, cambios en lo que es la alimentación, el apetito, puede llegar a generar manifestaciones en la piel por la ansiedad. Yo creo que en cada persona lógicamente es subjetiva la reacción biológica que puede llegar a tener estas adicciones, pero en un término general afecta biológicamente, y en la parte psico es el momento en el que la mente no está pendiente de otra cosa nada más que de la actividad. No tiene en muchos casos un motivo, un objetivo específico al cual quiere llegar trabajando tanto. Hay personas que se podría decir, bueno, trabaja demasiado porque tiene que ahorrar una cantidad de dinero para pagar una deuda, etc. En el caso de las personas adictas, la adicción al trabajo va direccionada hacia otra cosa. Es tal vez un desplazamiento de alguna otra falta que tiene. Esto ya habría que profundizarlo en lo que es la psicoterapia. Sin embargo, no es el objetivo acumular dinero o acumular logros laborales o académicos, sino que va mucho más allá y es algo más profundo.